Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bill Fernando y hoy empezamos con el tema de membrana celular o plasmalema, hablando de un componente básico de este que es la proteína periférica y su función de segundo mensajero. Comencemos. Primeramente debemos recordar que la membrana celular o plasmalema es una estructura que separa dos grandes espacios dentro del cuerpo, separando sobre todo lo que es los dos líquidos o el componente más abundante de nuestro cuerpo, que es el agua, separando lo que es el líquido o espacio extracelular del líquido o espacio intracelular. O sea, todo el espacio que está por fuera de las células y el espacio que está dentro de las células tienen como límite a la membrana celular, donde la membrana celular está compuesto por una serie de componentes químicos. ¿Cuáles son estos componentes químicos? A ver, veamos. Primeramente tenemos a las proteínas. Antiguamente se creían que eran las más abundantes, pero actualmente se sabe que tienen una casi a la par, en una proporción de 1 a 1 con los lípidos. Después tenemos lo que son los lípidos, que es el componente graso en realidad, y tenemos los carbohidratos que lo estamos separando, aunque actualmente solamente se toma en cuenta que hay solo proteínas y lípidos, y los carbohidratos están unidos a los mismos, y tiene mayor coherencia, obviamente. Cuando hablamos de las proteínas, tenemos dos tipos de proteínas dentro de la membrana. Tenemos unas proteínas llamadas proteínas periféricas y tenemos otras que son proteínas integrales. La diferencia va a ser bien básica, que vamos a entenderlo dentro de un instante. Y vemos lo que son los lípidos. Los lípidos, tenemos dos tipos de componentes grasos. Los más abundantes son los fosfolípidos y segundo tenemos lo que es el colesterol. Por tanto, y por último, los carbohidratos. A ver, cuando hablamos de los carbohidratos es algo que yo siempre menciono y es de que los carbohidratos no les gusta estar solos, siempre quieren estar unidos a los otros dos componentes. O están unidos a los lípidos, formando lo que son los glucolípidos, o están unidos a las proteínas, formando lo que son las glucoproteínas. Recuerden que siempre que vean el prefijo gluco, estamos hablando de carbohidratos. Que no se les venga a la mente solamente glucosa, que es un tipo de carbohidrato, pero en este caso siempre que vean el prefijo gluco estamos hablando de carbohidratos. Glucolípido, lípido con carbohidratos, glucoproteína, una proteína unido a un carbohidrato unido a una proteína. Nada más. En esta ocasión vamos a hablar, dijimos, solamente de las proteínas periféricas y vamos a darle más énfasis. Ahora, veamos esto. Ahora sí, todo lo que hemos visto de la misma manera, lo que habíamos hablado desde un principio, lo que dijimos, es el interfaz, es el límite entre el espacio extracelular, todo lo que está fuera de la célula, y el espacio o líquido intracelular, el LIC, que es todo lo que está dentro de la célula. Tomando en cuenta eso, empezamos a ver, habíamos hablado que tenía componentes proteicos, proteínas, que vemos acá unas proteínas, que es todo lo que estamos viendo de naranja y de verde. Esas serían las proteínas. Vemos unas que están atravesando toda la membrana. A esas proteínas que están atravesando toda la membrana se las conoce como proteínas transmembranales o integrales. Vemos acá esta y vemos acá esta. Vamos a ver varios tipos que en otro video les vamos a proporcionar la información todo sobre esta. Vemos ahora también estas proteínas, las que están de verde. Vemos que son las proteínas periféricas, que vemos que están a los extremos de la membrana. No atraviesan la membrana y esa es una de sus grandes peculiaridades y particularidades que tiene la proteína periférica. La proteína periférica no atraviesa la membrana, está en sus extremos o puede estar hacia el líquido intracelular o hacia el espacio intracelular, como estas dos que estamos viendo acá, o puede estar hacia el líquido extracelular o en ambos, pero la cosa es que no atraviese la membrana completa. Y después teníamos los componentes lipídicos, los grasos. Estamos viendo aquí lo que son los fosfolípidos, que son los más abundantes, que igual serán objeto de estudio en otros videos. Por tanto, de proteína periférica, ¿qué nos deberíamos llevar sí o sí? Proteína periférica se encuentra en los extremos del plasmalema, o en el líquido extracelular, o hacia el líquido intracelular, pero nunca atraviesa la membrana. Y dos, una de sus principales funciones que tiene esta proteína, sobre todo hablando en el líquido intracelular que estamos viendo, es la de segundo mensajero, que es lo que veríamos hoy. Ahora, para poder ver esta función, es mejor hacer una analogía de una guerra. Por tanto, empecemos con la analogía. Veamos.
tenemos lo siguiente. Digamos que tenemos dos países en guerra. Lo de amarillo que estamos pintando es Bolivia y lo de celeste que estamos pintando es Chile. Los círculos van a ser sus sedes de gobierno. En el caso de Bolivia, La Paz, y en el caso de Chile, estaríamos hablando de Santiago. Y el medio están separados por su frontera. ¿Qué es su frontera? Estaríamos viendo que es su límite, el que está limitando un territorio de otro territorio. Por CTX motivo, estos dos países entran en guerra. Ya Bolivia y Chile entran en guerra. No sabemos qué pasó, no sabemos qué será. Lo primero que va a pasar es que las fronteras se cierran. Por cierto X motivo, Chile se rinde. Es una analogía, dijimos. Y estamos en la época donde no hay nada, no hay WhatsApp, no hay nada. Por tanto, el mensaje de rendición va a ser transportado por un chasqui, por un mensajero chileno. ¿Estamos bien? Por tanto, el mensaje de rendición sale de la sede de gobierno de Chile, que sería Santiago. Este mensaje de rendición va a ser entregado a mi chasqui chileno. Este mi chasqui chileno corre. Y hasta que se encuentra con la frontera, y recordemos que la frontera está cerrada, ningún chileno puede entrar a Bolivia. ¡Wow! Pero el mensaje, ¿dónde tendría que llegar el mensaje de rendición? Tiene que llegar a La Paz, tiene que llegar a la sede de gobierno de Bolivia. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque el chileno no puede atravesar la membrana la frontera porque está cerrada. Por tanto, ¿cómo hacemos? Por tanto, la única solución es que el chileno le pase el mensaje a otro chasqui o a otro mensajero boliviano. Y ahí vemos. Ahí ponemos a nuestro boliviano, todo feliz. Y este agarra el mismo mensaje, recordar que los dos tienen el mismo mensaje y lo lleva hasta La Paz, se acabó la guerra, todo genial, todo cool. Ahora, tomando en cuenta este esquema, tenemos un primer mensajero, que fue el chileno. ¿Estamos bien? El primer mensajero sería el chileno que llevó el mensaje desde Santiago hasta la frontera y no pudo pasar. Y le pasó el mensaje a un segundo mensajero. El segundo mensajero sería el boliviano. ¿Estamos bien? Donde el boliviano llevó el mensaje hasta la sede de gobierno, que sería Bolivia. De esa manera funcionaría esto. ¿Estamos bien? Primer mensajero chileno, segundo mensajero el boliviano. ¿Y por qué no pudo? Porque la frontera estaba cerrada. Por tanto, el segundo mensajero es el boliviano que lo llevó hasta La Paz. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, tomando en cuenta todo esto, todo lo que hemos visto, Santiago sale el mensaje, va el primer mensajero, no puede pasar a la frontera, le pasa a un segundo mensajero que sería el boliviano y el boliviano lo lleva hasta La Paz. Súper bien comprendido todo esto. Vamos a cambiar todo el panorama. ¿De qué manera? Ya no va a ser Bolivia, ya no va a ser Chile. Le cambiamos, ya no es Chile, ahora va a ser líquido extracelular. Ya no va a ser Bolivia, ahora va a ser el líquido extracelular, líquido intracelular, perdón. Ya no va a ser frontera, la frontera se convertiría en la membrana celular o plasmalema. Por tanto estamos viendo que el plasmalema está siendo el límite o la frontera entre el líquido extracelular y líquido intracelular. Ya no va a ser Santiago. Esa pequeña estructura que está en el líquido extracelular va a ser una glándula, un órgano que produce algo o que va a crear un mensaje. Ya no va a ser un chileno. Lo vamos a conocer con el nombre de hormona. Ya no va a ser boliviano. Se va a llamar proteína periférica. Y por último, no sería La Paz. Ya se llamaría núcleo. Por tanto, aquí estamos viendo lo siguiente. Una glándula produce un mensaje que va a ser llevado por un primer mensajero que va a ser la hormona. Este no puede atravesar el plasmalema o membrana porque es muy grande. Por tanto, le va a pasar el mensaje ¿a quién? Le va a pasar ese mensaje a un segundo mensajero que sería una proteína periférica. Y esa proteína periférica lo lleva hasta el núcleo para generar una respuesta. Nada más. ¡Wow! Entonces ya hemos logrado entender lo que está pasando acá. ¿Cómo funciona como segundo mensajero? Es la forma más fácil. Por tanto, tomando en cuenta esto y todo lo que aprendimos, en resumen, ¿qué podríamos decir? Lo siguiente.
Primeramente, siempre empezar de lo más básico. Una proteína no es nada más que un conjunto de 100 o más aminoácidos, es un tipo de péptido. Las proteínas periféricas se encuentran en el extremo extracelular o intracelular del plasmalema. Nunca atraviesa la membrana. Y por último, la proteína periférica cumple la función de segundo mensajero, una de sus principales funciones. Por tanto, para que esto no sea aburrido y no solamente tengan que escuchar mi hermosa voz, les pongo un medidor de conocimiento para que todo tenga algo genial. Vamos con esto. Entonces midan su conocimiento y eso lo podrán hacer viendo todo el video. Primero, ¿cuántos tipos de proteínas presenta el plasmalema? Segundo, ¿cuándo hablamos de una proteína periférica? Y tercero, ¿cuál es la principal función de la proteína periférica? Con el contenido podrán tranquilamente responder estas preguntas y así podré ya saber que han asimilado de manera correcta todo esto. Bueno, con esto terminamos lo que es este video y esta clase, esperando que les sea de mucho provecho siempre que haga con Grupo Alfa. Nos vemos hasta una siguiente. Hasta luego. Bye bye.